Importancia de las enfermedades parasitarias. Las asociaciones parasitarias son tan antiguas, según algunos autores, como la vida misma. Se han encontrado asociaciones parasitarias en fósiles de foraminíferos, protozoarios de concha calcárea, sobre algunas algas marinas de hace más de 536 millones de años. No cabe duda que sería difícil que escapara a la vista de los hombres de la antigüedad la presencia en su habitación de ectoparásitos, artrópodos, pulgas, chinches, piojos o de gusanos parásitos grandes como es la lombriz intestinal, Tenias uncinarias, oxyuros. La evolución de la parasitología a través de los tiempos se podría dividir de manera arbitraria en dos grandes épocas, antes del advenimiento del microscopio y después de este gran acontecimiento. Los médicos del Egipto antiguo estaban familiarizados con insectos y algunos parásitos del hombre, conocimientos que dejaron plasmados en el famoso papiro de Ebers, 1550 años antes de Jesucristo, en el cual se relatan observaciones de la presencia de parásitos en el hombre y se describen 4 gusanos, muy probablemente, entre otros, la Tenia saginata, el Ascaris lumbricoides. Entre los árabes, Avicena y Alucasis se ocuparon de algunos helmintos e incluso hicieron intentos de clasificarlos. Y los israelitas en la época de Moisés ya tenían conocimientos que dejaron consignados en sus leyes de la relación entre algunos alimentos humanos y la infección por helmintos. Dichas leyes ordenaban la separación de los animales limpios de los sucios, por estar infectados sus carnes con piedras, que sería el cisticerco, y prohibían su ingestión. Los griegos estaban familiarizados con algunos gusanos redondos planos, a tal grado que Hipócrates describe una técnica para extirpar el quiste hidatídico, que es el estado larval del céstodo, y menciona además la presencia de oxyuros en los caballos, el mismo Hipócrates. Hipócrates y Galeno identificaron la malaria, de latín al aire, por el tipo de fiebre y la esplenomegalia en los pacientes, el mal de aire, que también todos sabemos que se producía en las partes bajas de cerca del mar. Durante el periodo comprendido entre los años 700 y 1600 hubo muy pocos avances en la parasitología, así como todas las ciencias en general. Fue la época del oscurantismo. No obstante que hubo un gran incremento en la frecuencia de las enfermedades parasitarias, en gran parte debido a las malas condiciones de salubridad en la que vivían las personas de esa época y los tratamientos poco efectivos empleados. Quizá uno de los pocos avances importantes de este periodo fue realizado por Jean de Vries, el cual en 1379 describe el parásito Fasciola hepática en los conductos biliares del borrego, y también Gessner, en 1558, que reconoce infecciones humanas por el cisticerco celulosa, que es el estadio larvario de la Tenia solium. Las investigaciones realizadas por Francisco Redi, que nació en 1626 y es considerado por algunos como el padre de la parasitología, fueron principalmente para demostrar que las ideas que se tenían acerca de la generación espontánea eran falsas. Pero demostró, y para hacerlo, realizó experiencias por demás contundentes, que consistieron en poner fragmentos de carne previamente hervidos dentro de 2 recipientes. En uno de ellos se tapó con una malla muy fina y en el otro se dejó al descubierto. Pasado algún tiempo, el frasco descubierto salieron gusanos, mientras que en el frasco tapado no se desarrollaron, demostrando con esto que los gusanos salían de los huevos de las moscas puestos sobre la carne, y no por generación espontánea. En la mitad de ese mismo siglo nace la protozoología, con un holandés con oficio de tallador de lentes llamado Anthony van Leeuwenhoek. Perfeccionó lentes y construyó microscopios que le permitieron describir un sinnúmero de animáculos, reconocidos muchos de ellos por sus dibujos con bacterias y protozoarios, encontrados en agua de lluvia, en la saliva, en las heces, etc. De sus investigaciones en las heces describe el parecer a la Giardia lamblia, aunque el primer protozoo definitivamente descrito y reconocido como parásito humano fue el Balantidium coli, descubierto por Malmstam en Suiza en el año 1856, casi 2 siglos después del descubrimiento del microscopio.
Fue hasta 1771 cuando apareció Rudolphi en escena, el cual colectó y clasificó todos los parásitos conocidos en su tiempo y los clasificó en 5 grandes clases de gusanos que denominó nematoidea, acantocéfala, nemátoda, céstoda y cística. Durante la primera mitad del siglo XIX se descubrieron numerosas especies de parásitos debido principalmente a los trabajos realizados por Jensen, Kobold, Dujardin y otros. También se realizaron observaciones en el